pregunta número 81 nos la envía Redis Jiménez. En esa pregunta, Redis, bueno, dice cordiales saludos, un saludo para Redis. Espero que se encuentre muy bien. Dice, para la inscripción en el RUT, una ESAL es obligatorio inscribir a los accionistas que aparecen identificados en el RUT, en la Cámara de Comercio, o la empresa debe determinar qué beneficiarios se deben registrar. Bueno, la respuesta es, en la ESAL se deben identificar los beneficiarios que se deben registrar de acuerdo al artículo 6 de la resolución. ¿Ok? Entonces, tengo que mirar la titularidad sobre los derechos de voto. ¿Sí? ¿Dónde miro eso? En el libro de socios. El libro de socios que deben tener las entidades sin ánimo de lucro, deben estar allí registrados los socios activos. Y tengo que mirar también los estatutos para saber cuáles son los derechos de voto que tiene cada uno de ellos. Y hago el cálculo para saber si de manera individual o conjunta superan el 5% de titularidad de acuerdo a lo que dice el numeral 1 del artículo 6. Tengo que revisar si existen personas que ejercen control de forma individual o conjunta, de acuerdo al numeral 2. Y esos son los criterios para reportar a una entidad sin ánimo de lucro. En las entidades sin ánimo de lucro no hablamos de accionistas, hablamos de asociados, ¿sí? Y apareces en el libro de socios registrados. Bien. Vamos para la pregunta número 82, que nos la envía Claudia Patricia Montoya. Pregunta número 82. ¿Las personas naturales que pertenecen al régimen común deben presentar el RV o es solo para las personas jurídicas? Solamente las personas jurídicas y las estructuras sin personería jurídica son las que están obligadas a presentar el RV. Las personas jurídicas, bueno, tienen que revisar los criterios que están establecidos en el artículo 4 y también en el artículo 5, que hay ciertas entidades, por ejemplo, las entidades del Estado, que tienen 100% de participación patrimonial del Estado, no están obligadas a presentar el RV. Pero las personas naturales no. Las personas naturales no están obligadas a presentar el RV. Pregunta 83, nos la envía Henry Quevedo Osorio. El formato 2687 firmado y formalizado en el caso de ser registro solo representante legal es válido como soporte para demostrar a la DIAN que se realizó el registro de RV. Sí, sí, es la evidencia de que usted hizo el registro, pero no es evidencia de que lo haya hecho correctamente, ¿sí? Usted, para saber si lo hizo correctamente, tuvo que haber tenido en cuenta los criterios establecidos en la norma para identificar los beneficiarios finales. Pero con el formato 2687, pues sí puede demostrar que lo hizo. ¿Listo? Recuerde que existen sanciones, no solamente por no hacerlo, sino por hacerlo con errores. Entonces, quiero hacerle claridad al respecto otra vez. Dice, bueno, la pregunta número 84 nos la envía Eduardo. Pregunta número 84. Dice, si mi casa matriz es del exterior y cotiza en bolsa, ¿solo debo reportar al representante legal? Respuesta, Eduardo, no. El RV precisamente se diseñó para poder identificar las personas naturales que están detrás de las empresas. Entonces, si existe una empresa que es accionista de otra y los socios están en el exterior o la casa matriz está en el exterior, pues tenemos que llegar a las personas naturales que están detrás de ese accionista. En este caso es el accionista mayoritario, porque me habla de matriz. Yo reporto a las personas naturales que cumplen los criterios de titularidad, de control, para reportar a los beneficiarios finales. Sí, no, es muy difícil porque es una empresa del exterior y no me van a dar esa información. Bueno, nosotros hacemos la debida diligencia y si no logramos identificar a las personas naturales, dejamos evidencia y dejamos soporte de ello. Pero yo debería reportar a las personas naturales que están detrás de esa persona jurídica que es el socio. No solo por el hecho de ser una empresa del exterior, voy a reportar al representante legal.
tengo que analizar los 3 numerales del artículo 6. Pregunta número 85, colegas, 85. Bueno, ya nos faltan 15 para llegar a las 100. Marisol es la que nos escribe esa pregunta. Dice, buenos días. Cuando la representación conjunta es menor al 5%, ¿también se reporta? Bueno, primero que todo, hablamos de titularidad conjunta o de control conjunto. Cuando es menor al 5%, no es necesario reportar a la persona. O sea, no se está cumpliendo con el criterio. ¿Listo? Bien, el criterio dice 5% o más. Eso es lo que dice acá. Vamos a ir, mostrémoslo por aquí. Aquí dice 5% o más. 5% cuando hablamos de titularidad. Ya para el control, pues no se habla de porcentaje, se habla de la potestad de imponer las decisiones. Pregunta número 86. Alejandro Salazar Riveros dice, buen día, un club de fútbol que fue conformado por amigos, el cual tiene RUT, pero no cámara de comercio, ni espera generar utilidades ni nada, ¿a quién debería informar en el RUT? Lo primero que hay que analizar es si existe una persona jurídica, o sea, cómo crearon ese club. Fue una persona natural la que fue y sacó un RUT, porque parece que eso fue lo que sucedió. Dice que no tiene cámara de comercio, ¿no? Entonces, si es una persona natural que está entrenando unos muchachos allí, no hay persona jurídica, no está obligado a reportar. Pero si crearon una asociación, una fundación, existe una persona jurídica, entonces deben reportar a los beneficiarios finales, ¿sí? Hay que revisar el caso porque quedó ahí con la duda. Dice que tienen RUT, pero no tienen cámara de comercio, entonces quedamos ahí con la duda sobre cuál es la naturaleza jurídica de ese club de fútbol. Si es una persona natural, no reporta. Si es una persona jurídica, una asociación, una fundación, sí reporta. Pregunta número 87. Lucero Claro, un saludo para Lucero, dice, ¿el RV es solo para personas naturales o también hay que incluir las personas jurídicas en algunos casos? Bueno, el RV lo reportan las personas jurídicas y las estructuras asociativas que no son personas jurídicas. Y a quienes reportamos son beneficiarios personas naturales. Cuando, por ejemplo, el beneficiario final de una persona jurídica resulta ser otra persona jurídica, tengo que buscar la información de las personas naturales que están detrás de la persona jurídica. Siempre se reportan personas naturales y los que reportan son personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica. Pregunta 88 de Luis Guillermo Bonilla. Bueno, está gruesa esta pregunta. Vamos a ver qué nos escribe por acá Luis Guillermo. Dice, en una empresa se reportó el RV, en el RV una señora que es la titular del 100% de las acciones de la compañía. Esta persona es también la gerente de la compañía. Sin embargo, ella tiene una hija y en realidad la hija es la que toma las decisiones. Y en sí, ella es la que maneja la compañía. En ese orden de ideas, si la hija ejerce control actuando conjuntamente con su mamá, que es la titular de la compañía, sobre la empresa, debo reportar a la hija en el RUT. En el caso en que tenga que reportarla, ¿bajo qué porcentaje de participación? Bueno, esa pregunta está muy interesante, Luis. Sí, está muy interesante. Existe en la primera opción de reporte 2 numerales, ¿verdad? El numeral 1 y el 2. Cuando hablamos de porcentajes, hablamos de porcentaje de titularidad, que es el numeral 1, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener que reportar sí o sí a la mamá, porque ella es, de acuerdo a lo que usted escribe, la titular de los derechos de voto, del capital, de los beneficios, porque ella es la dueña del 100% de las acciones. Sin embargo, la hija controla la compañía porque es la que toma las decisiones. Entonces yo tengo que reportar a las dos. Las dos tendrían que estar reportadas en el RV. El RV se diseña precisamente para eso, porque ahí es una estrategia o es la implementación de los estándares internacionales
para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Hay muchas empresas que las personas que aparecen como socios son unas, pero los que controlan son otros. Y el objetivo de la RV es identificar también, ¿sí?, a esas personas que controlan. Entonces, en este caso, quien toma las decisiones en la empresa es la hija. La hija debe ser reportada por el criterio de control. Cuando usted reporta por control, no le pide porcentaje. Le pide porcentaje cuando usted reporta por titularidad, ¿sí? Entonces, el control simplemente se marca que controla la empresa y ya con eso hace el reporte. Bueno, Astrid Mayeli López nos escribe la pregunta número 89. En una unión temporal que celebró un único contrato en el 2022, ¿tiene que reportar? Su RUT no se ha cancelado. Respuesta: sí debe reportar. Sí debe reportar. No importa que haya sido un solo contrato, no importa si la unión temporal está inactiva. Si tiene RUT, debe reportar. No le van a dejar cancelar el RUT si no hace el RV primero. Y pregunta número 90 de Bertulfo Vaquero. Y él nos escribe aquí: buenos días, el caso de los condominios, propiedades horizontales, cuando hay apartamentos por leasing. Esta está interesante. Por leasing, o sea, con hipotecas en el banco, ¿quién es el beneficiario final? Me imagino que hace referencia a esos casos particulares, ¿no? Porque las propiedades horizontales tienen que aplicar los criterios del artículo 6 para identificar sus beneficiarios finales. Pero ¿quién es el titular? ¿Quién es el titular de los derechos de voto en la propiedad horizontal? ¿El banco o el dueño del apartamento que lo compró por leasing? Evidentemente, el dueño del apartamento. Cuando hacen una asamblea, no, el banco no manda un representante allá, no. Va el dueño del apartamento. ¿Sí? No importa que los documentos estén a nombre del banco porque está hipotecado, etc. Es el dueño del apartamento el que tiene los derechos de voto en la asamblea. Entonces, bueno, tendríamos que revisar todos los criterios de titularidad, si cumple con los porcentajes, si hay de relación de consanguinidad, si están actuando de forma conjunta, etcétera, ¿listo? Pero lo que quiero decir aquí en esta pregunta es que el banco, por el solo hecho de tener a su nombre el apartamento, no es titular de los derechos de voto, ¿sí? Es una figura jurídica que utiliza el banco para protegerse de los riesgos de impago, pero el dueño es el titular del leasing. Bien, bueno, terminamos aquí con la 90 y nos faltan 10, colegas. Ya vamos a llegar a las 100. Nos faltan 10 preguntitas y terminamos las 100 preguntas del RV.